Seguimos ahora con la clase vector. Para almacenar un vector siempre vamos a trabajar en espacios vectoriales, por lo tanto suponemos siempre que el vector tiene su origen en el origen de coordenadas. Por lo tanto, para nosotros bastará conocer el punto donde está su extremo. Una vez que yo conozca el punto donde está su extremo, tendré perfectamente localizado a un vector. Por lo tanto, la única información que va a tener un vector, o el único atributo que va a tener un vector, va a ser un punto que es el extremo de ese vector. Dice que ese extremo será inmutable y público. Bueno, pues vamos a construir la clase vector. Creamos una nueva clase. Esta clase vector va a tener un constructor de tipo val, porque queremos que sea inmutable, que es un extremo, que es de tipo punto. Ya podemos crear a partir de ahora cualquier vector. Podemos perfectamente decir v1 igual a new vector. Le tengo que pasar un punto, pues punto 3,2. Así es como yo crearía un vector, porque fijaros que voy a utilizar el constructor con new de vector, pero el constructor de vector necesita un punto. Entonces yo utilizo el método factoría de punto con dos argumentos para crear un punto. Y estoy creando, por lo tanto, un vector cuyo extremo es el punto 3,2. Bien, esta clase tendrá un constructor que crea un vector conocido el punto extremo, es lo que acabamos de hacer, será inmutable y público, y tendrá tres métodos factoría para crear un vector. El primero, conocido el punto extremo. Tres métodos factoría. El primero, conocido el punto extremo. Bien, pues vamos a los métodos factoría. Ya sabemos que los métodos factoría están en el objeto acompañante. Y el primero, y que se definen a través del apply, de la función apply. Bien, el primero dice que tiene un extremo, que es de tipo punto. ¿Y cómo crea conocido el extremo un punto? Pues llamará al constructor de vector y lo creará con ese extremo que es de tipo punto. Con lo cual, el primer método de factoría es elemental, ¿no? Luego dice un segundo que lo hará conociendo las componentes del punto extremo. Es decir, ahora no conocemos el punto extremo, sino sus componentes. Bien, entonces esto me permite que yo, dado un doble y otro doble, x e y, pues voy a crear un vector. Me tiene que crear un vector conocido esos valores. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, pues nosotros lo que podemos hacer es crear un vector y ya sabemos que un vector en su principal constructor, que es este de aquí, necesita un punto. Pues ahora aquí le vamos a proporcionar un punto. ¿Qué punto? Pues el punto x, y. Con eso, ya como yo conocía las componentes x, y del punto, lo que he hecho ha sido crear el punto y pasárselo al constructor de vector y por lo tanto acabamos de crear un vector. El tercer constructor me dice, y el último lo creará conociendo un punto de origen y un punto extremo. En este caso, yo conozco un origen y conozco un extremo y quiero conocer el vector que tiene ese origen y ese extremo. Bueno, lo que realmente a mí me interesa conocer son las diferencias de coordenadas y con esas diferencias de coordenadas tendré las componentes del vector. Bueno, pues vamos a crearlo. Define, apply. Ahora tengo un punto P1, origen, vamos a llamarle, de tipo punto, y un extremo de tipo punto. ¿Cómo puedo crear un vector conocido este origen y este extremo? Lo que haré será la primera componente del punto que va a definir a este vector va a ser la diferencia entre la primera componente del extremo y la primera componente del origen. Es decir, new
vector punto extremo menos extremo punto x menos origen punto x, y la segunda componente del punto resultante será extremo punto y menos origen punto y. De esta manera ya tengo creado un vector conocido el punto de origen y el punto de extremo. Recordad que todos los vectores siempre nosotros lo hacemos referencia al origen de coordenadas. Por lo tanto, yo puedo crear ahora vectores de varias formas. Puedo crear un vector así. Muy bien, ya tengo creado un vector. Como veis, esto realmente lo único que está haciendo es llamar a este de aquí y por lo tanto hacer un new de vector con ese punto que le doy. Otra segunda posibilidad es que yo le diga vector y le mande esto de aquí. Entonces estaría creando un vector con la componente x y la componente y de aquí. Esto realmente está utilizando este método que lo que va a hacer es que llamar al constructor creando un punto con las dos componentes que le hemos proporcionado. Este le vamos a llamar v3. Y ahora podríamos crear un nuevo vector. Si yo le proporciono un punto de origen y un punto de destino. ¿De acuerdo? Este vector, evidentemente, si nos fijamos, si va del 2, 2 al 4, 3, pues va a ser un vector que tendrá como punto de referencia el 2, 1, que va a ser la diferencia entre este menos este y este menos este. Va a ser el vector 2, 1.